De lo que tenía pensado, iba a hablar sobre la evaluación de la actividad investigadora de los sexenios, presentar a CNAI, comentar un poco el campo cero, que me voy a saltar alguna transparencia de ello para llegar a la conclusión, y hablar sobre detalles generales de cómo está la organización, cómo está esta convocatoria y qué es lo que ha habido. Entonces, lo primero que siempre quiero contar es qué es lo que es la CNAI, porque la CNAI es un organismo un tanto raro, en el cual ahora mismo hay más gente interesada por una razón, porque como tengo aquí, la CNAI empezó en el año 89, es decir, que contando con la convocatoria de 89, el año que viene habrá 25 convocatorias y probablemente es el mejor caso de éxito de cualquier política científica y de cualquier otro entorno en España, porque por una cantidad, es decir, mísera de dinero, ha conseguido movilizar a un entorno que es la universidad a cosas que no se hacían hace 25 años. Es decir, probablemente si este mismo impulso se hubiera podido dar a otros entornos, pues estaremos en un país muy diferente. ¿Cuál es el problema, y lo adelanto, de los sexenios? Que como esto es un caso de éxito, es decir, es de las pocas estructuras que no ha cambiado en 23 años, o sea, ha evolucionado, pero la estructura no ha cambiado, independientemente de los diversos gobiernos o estructuras ministeriales que ha habido, ha acabado siendo referente para otras actividades que no tienen nada que ver con la CNAI. La CNAI evalúa, lo que digo aquí, un complemento de productividad, y como tal esto aparece en el decreto del año 89, que es el decreto de retribuciones. Dice que aparecerá un complemento de productividad, dos, uno que son la actividad docente, que son los quinquenios, otro la actividad investigadora, que son los sexenios. Los quinquenios deja claro que es responsabilidad de las universidades en su autonomía, y los sexenios, que es del gobierno. Bueno, pues la CNAI tiene algún requisito sobre los sexenios, solo uno, cuando ahora mencionaré. Para ser miembro de los representantes de la comunidad científica en el Pleno, ser miembro de un comité asesor, hay que tener 3 sexenios. Pero no influyen nada más. Dice que otros organismos, tanto del Gobierno central como de las autonomías, como otras agencias, hayan empleado los sexenios para otros criterios, no tiene nada que ver con lo que voy a discutir. Y no ha habido ninguna influencia en cómo ha funcionado esto. Entonces, ¿qué es un órgano colegiado ministerial? Un órgano que es autónomo, que tiene una estructura superior, que es un colegio, un pleno, una comisión, y que depende, pero de una manera ligera, del ministerio. Es decir, no somos diferentes, como puede ser otros organismos, somos el CIF del ministerio, pero vivimos bastante libres. Entonces, el complemento en su origen eran 6 años, porque había trienios, y luego cada 2 trienios se pensó en evaluar la actividad investigadora y la docente. La actividad docente, en una discusión con los sindicatos, se bajó a 5 años y la actividad investigadora quedó en 6 años. Y ahí es. Y bueno, es responsabilidad de la Secretaría de Estado de Universidades, y de este origen está el cierre al 31 de diciembre, que es una maldad que nos tiene ahora a todos, y más aún este año, donde hay muchas universidades que van a cerrar la semana que viene para reducir gastos. Pero como es un decreto de retribuciones, nadie quiere tocar este decreto, porque habría que hablar con muchos agentes sociales, comunidades autónomas, universidades. Entonces eso no va a cambiar, lo del 31 de diciembre. Entonces la CNAI se constituye un poco después, y la estructura, pues ha habido algunas modificaciones, pero sigue siendo la misma, y hay un reglamento de funcionamiento con el que operamos desde el 2005. Inicialmente solo estaba pensado para los profesores, funcionarios, doctores, luego hubo una extensión para los funcionarios investigadores del CSIC, y ahora mismo hay, mediante acuerdos bilaterales, extensión con aquellas universidades o aquellas comunidades autónomas que lo consideran, para la evaluación de su profesorado permanente ahí. Todos entran en el mismo saco, es decir, una vez que hacen la solicitud no hay diferencia entre unos y otros. Entonces, ¿cómo este órgano colegiado cómo funciona? Pues ahí el presidente es el director general de política universitaria, y luego hay 29 vocales más, o sea, en total hay 30, 12 que los nombra el Ministerio de Educación, y un representante por cada una de las comunidades autónomas, que en este caso es el profesor Osuna. De los vocales del Ministerio, uno es el coordinador general, que soy yo. Y luego, como esta comisión es la que decide, tiene comités asesores para cada uno de los campos científicos, que son los que aplican los criterios de evaluación. Entonces, ¿cuántos campos de conocimiento hay? Bueno, en su origen había 11, y luego el campo 6, que es el de ingeniería, debido al gran tamaño, se dividió entre varios,
y está dividido entre el 6.1, que serían ingenierías más digamos que mecánicas de producción, química, eléctrica a medias, el 6.2 que es más eléctrica y luego que sería telecomunicación informática, y el 6.3 a grandes rasgos que es arquitectura y caminos y proyectos de ingeniería. Esto se fue por tamaño, no por ninguna otra razón. Es decir, que ahora mismo el que tiene más gente para evaluar es el campo 7 y luego está el 6.2. Además hay un campo 0 del que voy a mencionar, de transferencia de conocimiento e innovación. Entonces, los criterios de evaluación, estos aparecen cada año y hay uno básico que es el del año 94 y luego ha habido algunas mínimas modificaciones. Entonces pongo los que eran anteriores y dice, ¿qué es lo que dice los criterios? Que aquí se está evaluando contribuciones al avance del conocimiento, y la palabra que emplea es avance del conocimiento, que es lo que denominamos investigación, pero que tienen que estar publicadas. Es decir, la actividad investigadora está valorada a través de los resultados de la misma y los resultados publicados dentro de esos 6 años. Entonces, el principio, la unidad básica va a ser las publicaciones en entornos de reconocido prestigio, y se permite que haya información adicional para que indique la calidad de la misma. También aunque se mencionan periodos de 6 años, son 5 contribuciones desde el origen de los tiempos. Entonces, cada campo tiene criterios diferentes. El campo 1, que es matemáticas y física, pues dice que en el área de física que hace falta que varias aportaciones sean artículos del Science Citation Index, en matemáticas dice otros. Sin embargo, en el campo 6.3, que es el que he dicho que era sobre todo arquitectura y ingeniería de caminos, a grandes rasgos, pues aquí habla ya también de desarrollos tecnológicos y arquitectónicos, proyectos singulares arquitectónicos, y aquí dice que hay que tener, es distinto, en el otro decía solo artículos, aquí dice que 2 de las aportaciones sean de los tipos 3A, 3B, 3C o 3G, que eran trabajos en revistas, en actas de congresos que sean de un nivel equivalente a las revistas, en proyectos de ingeniería y no me acuerdo cuál era el otro, y en desarrollos tecnológicos. Si me voy al campo 9, que es derecho, pues aquí dice una cosa más genérica, que es que deberán cumplir con lo descrito en los puntos anteriores, que dice que criterios, pero hay un detalle que no aparece en otros campos, que es que dice, atención, que si el comité considera que se ha dividido artificialmente una contribución, eso no se considera. Dice, la convocatoria anual. Pues la convocatoria anual es, este año los criterios son, lo he escrito mal lo de arriba, esto está mal, la primera, pero bueno, esto está mal, ¿no? Porque además está mal porque el campo 0 corresponde a una resolución de 2010 y he puesto aquí la de criterios de 2012, lo siento. Entonces, la convocatoria anual, que es la que estamos en este momento, desde el día 15 al 31, dice que hay una solicitud, la solicitud es simplemente rellenar los datos. Lo que se denomina currículum vitae abreviado, porque apareció en el primer decreto, son las 5 aportaciones que uno debe elegir. Luego aparece el currículum vitae completo, la hoja de servicios, y hay que hacerlo obligatoriamente en la sede electrónica del Ministerio de Educación con 2 variantes. Si se tiene firma electrónica se puede completar ahí, si no hay que imprimir una hoja y esa hoja hay que entregarla en uno de los registros de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, que no valen los de las universidades. Por el contrario, si uno está en un acuerdo con la universidad, lo puede hacer con firma electrónica, pero allí la hojita la tiene que entregar en su universidad también, o sea que es una diferencia. Todos los años hay el que dice que el día 31 no le ha dado tiempo. Este año hubo un recurso de alguien que decía que se había colgado la web a las 23 horas 57 minutos. A mí me sorprende que alguien siguiera metiendo datos ahí, con toda la familia alrededor. Pero también hay gente que escribe y dice que no lo ha podido entregar en un registro porque fue el día 31 por la tarde y no estaban abiertos los ministerios ni correos. Hombre, bueno, también otra gente tiene derecho a estar por ahí fuera. La hoja de servicios tiene que incluir, dejar claro la vinculación con un organismo de investigación. Por defecto, el estar en una universidad se considera que uno está en actividades de investigación, y también vale aquí si uno está pensando en el primer sexenio, que es donde suelen ocurrir cosas raras, en algunos hasta en el segundo,
el tiempo que uno ha tenido de becario y tiene que entregar las credenciales de beca, el tiempo que ha tenido con un contrato postdoctoral aunque esté en otro país y tiene que entregar los papeles, el que haya podido estar en alguna actividad vinculada a lo mejor en un hospital que tenga investigación y necesita un certificado de la persona responsable de investigación, y todo eso va en la hoja de servicios. Es decir, ¿el currículum vitae completo para qué sirve? Bueno, el comité asesor tiene que evaluar las 5 aportaciones y, de acuerdo a las normas, cada una va entre, nunca me acuerdo si es entre 0 y 10 o entre 1 y 10, pero la media tiene que superar un 6. La evaluación global tiene que superar un 6. Luego, si pienso en las 5, tiene que sumar uno 30 puntos entre las 5. Entonces, ¿qué ocurre si suma más de 30 puntos? Bueno, pues el comité tiene que mirar el currículum y modifica la nota en función de lo que ve en el currículum, pero a los que sacan una evaluación positiva no se les cuenta, porque lo que estamos aquí hablando es de considerar un nivel básico de homologación, es decir, esto no está orientado para dar un premio. Un 10 o un 9 que uno saque puede no haber diferencias, o incluso un 8, depende de cómo se valore. Está orientado para decir, bueno, se va a evaluar la actividad investigadora, quién pasa, quién no pasa de esta actividad investigadora. Es decir, y si no se llega a los 30 puntos, el comité tiene que entrar en el currículum y ver si hay otras aportaciones que tenga el interesado que pudieran ser mejores o mejores, vamos a ver, prefiero evitar la palabra mejores. El que lo ha escrito ha presentado las 5 mejores suyas, lo que él cree que son las 5 mejores. Sin embargo, el comité, con otra visión, puede decir, hombre, nosotros no creemos que estas sean las 5 mejores, tienes otras que son mejores que estas y las sustituimos. Entonces, la idea del currículum vitae, lo que interesa es que haya ya la información necesaria para que el comité, en caso de necesidad, pudiera cambiar una aportación. Y la aportación es la misma. Y, bueno, ¿qué ocurre con el cambio de aportación? También lo digo, que si el cambio de aportación uno ha tenido el sexenio y le ha resultado con evaluación favorable, no se va a enterar nunca. Y esto tenemos un problema porque puede haber sesgos de hacer el currículum que no se sabe. Sin embargo, si ha tenido una evaluación desfavorable, ahí sí que se le entrega toda la documentación y se le dice que el comité ha cambiado esta contribución por esta otra y le ha puesto esta puntuación. La sede electrónica, pues si alguien lo piensa hacer, yo recomendaría que empiece a practicar la sede electrónica pronto, porque no es una actividad que resulte fácil, y eso que este año está modificada y simplificada mucho y ayudada respecto a cómo estaba el año pasado, pero todavía queda bastante. Si alguien tuviera una patente, ha cambiado la forma de hacer las patentes y los datos, porque creo que se podía mejorar. Y un detalle de las aportaciones, y prefiero luego dejarlo para el debate si sale, es que si son artículos tienen que estar publicados dentro de esos años. No valen ni en prensa ni aceptados, tienen que estar publicados. Y si son patentes tienen que estar concedidas dentro de esos años. Pues las patentes existe publicado con un significado diferente al que es en las publicaciones, en las aportaciones normales. ¿Por qué razón? Porque aquí estamos mirando 6 años con una ventana. Y claro, lo que ocurra fuera de esa ventana no influye. Alguien puede decir, hombre, en otros entornos, en otras agencias, en un tribunal, de un concurso de acceso, me valoran otras cosas. Y dice, sí, porque ahí se está valorando la vida completa, y la vida completa incluye lo que está aceptado, lo que está en prensa, pero aquí es un tema distinto. Entonces, bueno, he ido mencionando, ahora menciono un poco más en detalle lo de las 5 aportaciones. Dice, ¿qué es una aportación? Cualquier unidad clasificable en alguno de los criterios, que básicamente son revistas y otros temas. Dice, hay que incluir los datos necesarios para su localización e identificación. Si se tiene el DOI, que es el Digital Object Identifier, pues se recomienda, porque con el DOI el evaluador directamente puede pinchar, que le aparece automáticamente en la aplicación, y comprueba que existe, o sea que la localiza, tiene el título, el autor y hasta el resumen. Eso está libre, independientemente de que haya que pagar o no, que haya acceso o no, eso está libre. O sea, que le ayuda al evaluador. Entonces, ¿qué hay que añadir? Pues, además de todos los datos de la aportación, luego hay 3 cajas, una de otros datos, que luego saldrá por si hace falta algo, una que dice un breve resumen, y en el breve resumen hay que contar brevemente de qué va la aportación, y suele ser interesante contar qué ha hecho uno dentro de la aportación. Que lo dice, pues mi participación ha sido, pues yo qué sé, hice el artículo, tal. Esto tampoco es tan nuevo, porque hay algunas revistas, creo recordar que es esta PLOS, PLOS ONE, que obliga al final de los artículos a decir qué ha hecho cada uno de los autores,
que hay que ponerlo al final. Dice, fulano hizo la redacción, mengano hizo los números. Bueno, aquí no es necesario eso, dice que ha hecho uno. Y luego, indicios de calidad, donde dice relevancia científica, referencia de otros autores, apreciación del interesado. Honradamente, aunque el decreto dice apreciación del interesado, yo desaconsejo cualquier apreciación personal que no esté apoyada por terceros, porque al final es la palabra de uno contra la palabra de otro y es difícil estar. Entonces, relevancia científica, pues una manera es, ocupa tal posición dentro de tantos en el Web of Knowledge. No es necesario, si está en el Web of Knowledge, ponerlo, es bueno, porque al evaluador le va a aparecer automáticamente de la revista cuál es la clasificación en todas las categorías del año en que se publicó y del último año disponible, que ahora mismo, y mientras la evaluación seguirá siendo 2011. O sea, la evaluación va a acabar antes de que esté disponible la versión del Web of Knowledge de 2012. Con lo cual, los artículos de 2012 tendrán que ser también con los criterios de 2011 en este entorno. Entonces, eso es una medida. Otra es decir, pues bueno, además en mi entorno, pues esta revista, y yo conozco un caso, me lo contaba alguien de ingeniería hidráulica, está la mejor del mundo y aporto estos datos y está perdida en la clasificación debajo, pero es que es la mejor del mundo en mi entorno. Eso es otro de los temas que hay ahí. Las referencias de otros autores, las citas, ¿por qué no son obligatorias? Porque evidentemente los artículos que se publiquen estos días, que entran en el sexenio, difícilmente pueden tener alguna cita. Pero si uno tiene citas, lo puede aportar como un mérito. O sea, digamos, no entran como un requisito de la evaluación, si uno las tiene, lo puede poner. ¿Cómo cuántas solicitudes ha habido este año? Como 8.200. Solicitudes de la convocatoria de 2011, que son las de este año. Y lo que se puede ver es que las áreas mayores son ciencias biomédicas. El año pasado la mayor era el 6.2, que es lo que era ingeniería de la comunicación, computación y electrónica, telecomunicación, informática y parques industriales, que le sacaba unos poquitos a ciencias biomédicas y el tercero era ciencias sociales. Este año el mayor ha sido ciencias sociales, el segundo ciencias biomédicas y el tercero esa parte de ingeniería. Y siempre están ahí. ¿Y cuáles son los dos pequeños? Pues biología molecular y celular y 6.3, lo que he dicho que era sobre todo ingeniería y arquitectura. De estos 8.200 como cifra general, pues han salido 6.000 largos con evaluación positiva y menos de 2.000 con evaluación negativa. Y 1.000 y muchos largos, de esos recurren casi 1.000 en recurso de alzada y de los recursos unos 250 más o menos salen aceptados después del recurso y suelo decir siempre, es un caso excepcional dentro de la administración, si uno lo compara con las multas de tráfico o con cualquier otra cosa, estos porcentajes son inexistentes. Pero no se debe a fallos, sino a que la gente aporta en el recurso información que no aportó antes. Oye, pues mi revista que me habéis dicho que es muy mala, resulta que es buena porque tengo este informe y este informe. Esta revista que dice que es extraña, tengo 20 citas. Bueno, pues eso suele ser las razones para cambiar ahí. Luego, el que no está de acuerdo va al contencioso, pero eso ya es otra historia. Entonces, quería contar brevemente, y aquí es lo que me voy a saltar más para que haya más tema de debate al final, y voy a mencionar más de revistas, por qué aparece el sexenio cero, el campo cero, que es un campo nuevo. Entonces, este campo cero aparece por primera vez en la convocatoria 2010, solo ha habido dos convocatorias, la 2010 y la 2011, luego diré como cuánta gente se ha presentado y qué es lo que ha habido ahí, y surge como un intento de movilizar a la comunidad universitaria para hacer actividades que en principio no están reconocidas dentro de la actividad normal de investigación. ¿Cuál era la idea? Pues establecer otro complemento de productividad y ya reconocer que había funcionado muy bien el sexenio de investigación, que ha tenido un gran impacto, que ha hecho cambiar totalmente el sistema y ver si lo que es innovación y transferencia podía ser igual. Entonces, aquí la primera idea fue, además de había quinquenios docentes, sexenios de investigación y hacer ¿qué ocurría con la transferencia? Dice, pues bueno, primero, aquí está dicho que no se incentiva la innovación y la transferencia, que es lo que dice aquí. Vale. Dice, se crea un nuevo sexenio. ¿Y ahora cómo se crea? Como un sexenio adicional que hay quinquenios docentes, sexenios de investigación, sexenios de transferencia. Bueno, dice, antes de eso, ¿para qué va a ser? Para contribuir a la difusión del desarrollo tecnológico y a la innovación de la economía productiva. Dice, ¿por qué? Bueno, pues eso es lo que he contado rápidamente. Dice, opciones. Pues una primera es que hubiera un tipo de sexenio con las dos variantes.
Dice, eso es lo más sencillo, pero con una visibilidad escasa. Otra, que hubiera 2 sexenios, que hubiera quinquenios docentes, sexenios de investigación y sexenios de innovación y transferencia. Y esto el grupo de trabajo es lo que propuso. Problema, que había que cambiar el decreto original, el decreto 1086 de 1989, porque implica un complemento nuevo, pero además, o sea, no, es juntos. Segunda opción, sexenios acumulativos, es decir, que podías pedir el de A y el de B y tener más sexenios simultáneamente. Pues aunque lo incentivaba, esta opción quedó claro que no, porque iba a provocar un agravio en los que dicen, como estamos hablando de un nivel de homologación, yo soy excelente en investigación, le están dando un sexenio a otros que están raspando y este que está raspando puede sacar 2 sexenios mientras que a mí no me dan el doble. O, como está la situación actual, que el investigador puede elegir a qué modalidad quiere y al final no se dice, el sexenio no se dice si es por el campo 1 o por el campo 10, tampoco se dice si es por el campo 0, que es el de innovación y transferencia. Y esta es la opción que ha habido. Luego también con una retribución igual o con una retribución mayor, también era interesante la mayor, tampoco ha quedado. Bueno, y al final se ha incorporado como un campo adicional y de este hablaré luego un momento. Vale. Entonces, aquí sí quiero hacer un detalle. Que había mucho dinero previsto y que al final no se ha gastado, que estaba previsto y al final no se ha gastado nada. Bueno, entonces, ¿cómo figura el campo 0? Figura así, todavía con carácter experimental, es decir, que podría desaparecer en la convocatoria del año que viene. Y de hecho, un carácter experimental y pequeño. Y se exige lo siguiente, como es transferencia de conocimiento, no es relaciones con empresa, sino transferencia de conocimiento, es primero hay que tener una actividad de investigación y eso como se mide con un sexenio previo y luego hay que demostrar que cosas que se han hecho en la universidad se transfieren a una empresa. Dice, que es lo que he dicho aquí. Dice, entonces, ¿cómo las contribuciones son valorables? Pues solo si se transfieren resultados previamente desarrollados. Entonces, primera opción, participación directa en creación de empresas. Y esta es, yo creo, donde ha ido mucha gente. Cualquier universidad que cree un spin-off de la universidad, no cualquier persona que se cree un spin-off, cualquier universidad que cree un spin-off de la universidad, esto vale. Y prácticamente con la creación de un spin-off, con eso está justificado el sexenio. Es decir, y ojalá hubiera más casos, que realmente hay pocos. Patentes en explotación, dice, son las mismas que hay en el otro, exactamente, con contrato de compraventa o contrato de licencia. Aquí no estoy hablando de patentes que tengan que ver con que queden dentro de la universidad, sino tiene que haber una transferencia obligatoria al sector productivo. Contratos que hayan dado productos comerciales, prototipos funcionales, innovadores, patentes en explotación o proyectos de singularidad. Y esto no es que presente yo un certificado de que tengo un convenio con una empresa bajo el artículo 83, sino que alguien de la empresa dice que el resultado de este proyecto está en este producto, que el resultado de este proyecto está en este prototipo comercial y que se ha usado esto para una nueva actividad de la empresa. Bueno, y que el solicitante haya participado, obvio. Luego, publicaciones que describan, y esto es difícil porque son publicaciones que estén en lugares que tengan una evaluación, no es decir, en revistas de difusión comercial, que describan productos comerciales, prototipos o proyectos de extraordinaria singularidad y contribuciones a estándares. No es haber estado en un comité de MEPEG, sino que yo he escrito esta parte de un estándar internacional y esto aparece aquí. Bueno, ¿cuántos solicitantes hay? Muy pocos. ¿Por qué? Porque al no ser sexenios excluyentes, al ser excluyentes y no ser acumulativos, casi toda la gente que movilizaron los sexenios para hacer investigación, en ese conjunto, un subconjunto de ellos son los que hacen transferencia. Es decir, es raro encontrar en España gente que esté haciendo transferencia sin hacer investigación y los casos sobre todo tienen que ver con productos con empresas o con la creación de empresas. Hace 2 años, o sea, el año pasado, hubo 39 solicitudes que cumplían los requisitos y los problemas habituales es que la gente lo presentaba sin tener la evaluación positiva del sexenio previo, pedía años para intentar recuperar años anteriores que no vale, intentaba recuperar años que le habían denegado de otra manera o estaba evaluado a la vez. Y bueno, la mayor parte de las solicitudes, como era de esperar, era del campo de ingeniería.
Las transparencias casi se parecen, solo varía el número de solicitudes, que ha bajado de casi 40 a 20. Este año se mantiene, pero digo que es una opción pequeña, porque salvo que se haga un sexenio independiente, está claro que esta actividad está siendo testimonial, sigue siendo el campo 6 el máximo y los demás son pequeños. Entonces, yendo al caso general, vamos a ver sobre los artículos en revista y consideraciones sobre los temas que salen de la evaluación de artículos en revista. Y me encuentro, dice, de los campos 1 al 6, lo normal es que todas las contribuciones tengan que ser artículos en revista de reconocida valía y dice, aceptándose como tales, no quiere decir que no haya revistas de reconocida valía que no cumplan esto, pero las que cumplen esto lo son, las que están en las categorías altas del Web of Knowledge, del JCR, Journal of Citation Report, y en este caso todas son dentro del Journal Citation Report del Science Citation Index. No se ha considerado otra base de datos, no digo que no se pudieran considerar y ahora lo vamos a ver, porque en este entorno hay un acuerdo casi general, no he dicho que sea universal, hay un acuerdo general de que esta es una buena herramienta para poder hacer la evaluación. Problemas que hay, que puede haber categorías muy grandes, antes decía lo de ingeniería hidráulica, donde al estar metido gente de muchos ámbitos diferentes, las revistas buenas pueden estar abajo, o categorías donde hay revistas que tienen gran cantidad de número de citas, de citas y por lo tanto de factor de impacto. Antes de continuar quiero hacer una consideración, y es que en la CNAI las 8.200 por 5, que son 41.000 aportaciones, se miran una a una y se valoran una a una. Luego, cuando estoy hablando de los artículos de revista, la revista me da un valor medio, pero luego puede variar, es decir, si ha tenido aportaciones, si se considera que el artículo es bueno, citas, si se considera que el artículo es bueno, puede tener una puntuación mayor, y cuento el caso que ha ocurrido este año, que alguien en el campo de ciencias biomédicas, con 2 artículos en Lancet y un artículo en el New England Journal of Medicine, tenía una evaluación negativa. ¿Por qué? Porque claro, te sorprende decir, son las 2 mejores revistas del mundo. Pues porque, por lo que vio el comité, entrando en el artículo estaba firmado por el nombre de un colectivo y luego correspondía en general a numerosas personas en el mundo que ponían pacientes para que se hiciera un estudio clínico que unos evaluaban. Y había sobre 350 más o menos proponentes de estilo. Y lo que dice el comité, dice la revista es excelente, pero no está claro cuál es la aportación de la persona a este trabajo. Y entonces tiene una evaluación baja. Y como tenía esas 3 y otras peores, en cuanto bajaban esas 3, la media salía mal. En otro entorno distinto, en ingeniería, los Proceedings of the IEEE, del IEQ en español, pues hay otro que dice, ojo, que un evaluador dice que aquí hay un artículo en esta revista, pero yo sé que en esta sección es una sección que es distinta a las demás, que no tiene evaluación científica, porque es una sección que va al final. Y entonces, si fuera en la primera tendría una nota que es un 10, si va en este artículo puede ser muy meritorio, pero se va a un 6 y le sale otra cosa inferior. O sea que aquí cada artículo puede variar, aquí, y lo contaré en la última transparencia, la CNAI no opera con baremos, no es tal revista por 0,3, tanto tal revista tal, sino por criterios. Es decir, estas revistas son mejores y dentro de ellas pues hay una variación entre un artículo y otro. Del campo 1 al 6 esta es la herramienta básica, aunque, y luego en el campo 5 aparece como un criterio que se puede añadir otro tipo de base de datos, no conozco ninguna pero está escrito ahí, no sé si continuará. En el campo 6 de ingeniería dice que los congresos que tengan una evaluación similar a las revistas y se consideren igual que las revistas, es decir, como referencias, por ejemplo, para los artículos de revista, pues se pueden tener en cuenta y bueno, pues aquí los que se tienen en cuenta son los de las grandes sociedades internacionales que tienen un gran factor de rechazo y se menciona que puede haber otras bases de datos de revistas. En los 7 y 8, que es ciencias sociales y ciencias económicas, aquí ya aparecen más categorías. Primero, ya no solo aparece el Science Citation Index, sino el Social Science Citation Index, y luego está este año en una situación distinta de las demás, Scopus, y Scopus, que es una alternativa para considerar, sobre todo en las áreas de ciencias sociales, económicas, derecho, humanidades, es porque Scopus incluye, así como en las áreas del 1 al 6, las revistas que incluye son parecidas, aquí incluye más revistas, incluye muchas más revistas europeas y
¿Por qué no está al nivel de arriba? Porque no hay una forma tan clara de poder definir algunas categorías ahí. Pero podría aparecer en años sucesivos que Scopus fuera subiendo hacia arriba. O sea, digo, si alguien pone como criterio de calidad que en Scopus, que tiene dos índices, en uno de los dos, en tal categoría, está bien situada, pues es una opción. Y luego aparecen otras bases de datos nacionales o internacionales por detrás, y lo de las revistas de la FECIT, pero ojo con la coletilla, siempre que a juicio del comité asesor cuenten con una calidad científica similar a las incluidas en los índices mencionados. Porque aquí la palabra valorar tiene dos significados. Una es que la revista la valoren de un 0 a un 10, y otra cuando uno dice no me la valoran porque no me dan una nota alta. Lo que estoy diciendo aquí es que también se pueden considerar, pero no está diciendo qué calificación pueden tener. En el campo 10 aparecen muchas más bases de datos, y aquí aparece también el tercer Journal Citation Reports, que es el Arts and Humanities Citation Index, y aparece en otras bases de datos, y en el campo 11 pues el ERI aparece arriba al mismo nivel que el Journal Citation Reports, Arts and Humanities Citation Index. Esto está sacado de los criterios, o sea, no hay aquí ningún texto que no esté en la resolución de criterios específicos. Lo que estoy haciendo es comentándolos, o sea, que esto es distinto. Dice comentarios adicionales, que esto quería entrar en el 7 y en el 10, pero está escrito, pero yo creo que dice se valorará desfavorablemente la reiterada publicación de trabajos en revistas editoriales pertenecientes o asociadas al mismo organismo donde el solicitante realiza su investigación, porque aquí es loable e interesante que todos los organismos tengan departamentos o revistas donde ayuden a comenzar una persona. El que publique ahí al principio es lo normal, el que continúe publicando allí es normal, el que solo publique allí es anormal. Entonces lo que estamos diciendo aquí, hombre, esto es un paso que uno tiene que continuar, evidentemente ayudar a su revista porque de ahí dependerá los que van después, pero hay que publicar en más sitios. Y en el campo 11, el de filología, dice que no se tendrán en cuenta las publicaciones en la revista en la que se sea director o en la que se tenga algún cargo en el comité editorial, salvo que se justifique la inexistencia de una alternativa, y siempre cuento que este detalle está en la parte final porque la representante del País Vasco mencionó que la filología en euskera solo tenía revistas muy pocas y que era un caso ahí. O sea, esto está en el comité 11 y no en otros, por la diferente forma de cómo se evalúan entre unos comités y otros. Vale. Los criterios que aparece al final, que pone criterios medio de difusión, está en el apéndice de los criterios específicos. Esto es una lista inmensa y lo que no hay que decir es mi revista, la que tengo, cumple esto. No, lo que está diciendo aquí es, si no cumples esto, es que no vale. Todo. O sea, no es que cumpla 10 de 12. Todo. Dice, y si tienes, y esta, ¿dónde uno viene aquí? Dice, pues cuando la revista no aparecía en ninguna de las bases de datos anteriores y quiero tener una revista que digo, es buena. Dice, pues tiene que cumplir esto. Dice, todas las otras también, sí, pero como ya están en la base de datos, nadie se viene al índice a referirlo. Porque cualquier cosa de las que se dice aquí, hombre, por ejemplo, criterios sobre la calidad científica, que está abajo, dice, más del 75% de los artículos deberán de ser de investigación, más del 75% de los autores deberán ser externos al comité editorial. Pues, hombre, o sea, esto es una cuestión de mínimos, no es cumplir, aquí si uno lo suma son 10, no es cumplir 9 de 10, es o 10 o 0. Y cualquier revista que no esté en una base de datos resulta difícil justificarla. Y por eso decía antes que la opinión personal de la valía es peligrosa, porque si no está apoyada por parámetros externos, es simplemente yo creo que es bueno, yo digo que mi artículo es bueno, que no hay duda que lo sea, pero el asunto es ¿qué otros indicadores hay para saber que ese artículo es bueno? Bien. A ver, perdón, quería... Vale. Entonces, yo tenía aquí, dice, ¿cuál es el plan de trabajo en todos los campos? Pues primero evaluamos las solicitudes, luego analizamos el proceso a ver qué ha pasado. Y luego en las consideraciones para el futuro es ver, pues bueno, qué ha ocurrido, cómo han ido los porcentajes de aceptación o no. Es cierto que en los campos, en particular en el 2 y en el 3, que es 2 química, 3 ciencias biomédicas, están disparados los porcentajes de positivos.
Es cierto que las humanidades son menores, pero también hay una cosa clara, y es que en los campos más científicos las reglas son más fáciles de ver y las personas que no tienen las aportaciones que creen que se lo van a permitir no se presentan en general. Mientras que en otros campos que a lo mejor no está tan claro, pues hay más problemas. Entonces, todos los años hay alguna modificación de los criterios específicos, aunque sea pequeña, de un año a otro, de cuántas revistas van de un esquema a otro. En química ha variado este año levemente, dice que sean 5 de alto impacto. En física hay una diferencia. En arte y humanidad, en geografía, a petición de la gente de geografía, cambió, que estaba en el comité 8 de economía, cambió al comité 10, que es historia y arte. Y este año ha habido una modificación también que tiene que ver con las bellas artes, o sea que todos los años hay alguna modificación. Entonces, para acabar, lo que quería recordar es que aquí, y prefería dejar más tiempo por si hay preguntas, o sea, lo que he hecho es eliminar parte de la presentación del campo cero para dejar tiempo a preguntas. Funcionamiento con criterios, es decir, no es válido, ya sé que el que recurre y el que acaba en un contencioso intenta usar lo que sea a su favor, lo cual es razonable, pero no es válido decir, mi colega publicó en esta revista y si le dieron el sexenio nunca se sabrá qué puntuación tiene, si no se lo dieron sí, y le dieron un 8, a mí me han dado un 6, dice que los artículos son distintos y pueden haber sido distintos. Lo que pasa es que como hay otras agencias que operan con baremos, pues hay una tendencia a decir todo van igual, no. Que aquí esto es un criterio de homologación de méritos y quería acabar con que hubo algo que desapareció por la reducción presupuestaria del 2011 y que estaba previsto. O sea, yo he empezado de coordinador en marzo de 2011 y en este comienzo yo tenía además una segunda labor, que es esta que menciono aquí de la evaluación de la excelencia. Hay un debate por ahí, dice, si uno tiene tantos sexenios es muy bueno. No necesariamente, si uno tiene tantos sexenios es bueno, pero hay gente mejor y peor. Y se había propuesto la creación de un colegio de investigadores académicos distinguidos, que era una propuesta del 2010 para estar en el 2011, que tuviera un límite, un cupo de 3.000 personas aproximadamente, que se exigiera para pedirlo tener 20 años de actividad investigadora, es decir, 3 sexenios al menos, para pedirlo, y que tenía un premio, que era la primera, cuando uno entraba en ese colegio de investigadores académicos distinguidos, le daban un premio de dinero importante, y luego era un lugar donde poder tener a gente para sortear. Dice, cuando buscas gente, que dice alguien, quiero un conjunto de sorteables, ahí estaba, ese era el interés. Entonces, y que con un cupo, que siempre iban a ser 3.000, y solamente por defunción o jubilación, pues habría vacantes para irlas cubriendo. Entonces había un plan para ocuparlo, y luego la idea es que cada año, en números redondos, pues bueno, que hubiera una circulación de unos 200, porque también depende a qué edad empiece cada uno. Entonces esto se acabó con el recorte presupuestario del año 2011 y está perdido. ¿Pero por qué lo cuento? Para dejar claro que aquí tenemos un criterio de homologación y que una cuestión distinta es recibir una medalla. Entonces yo la parte que iba a contar con esta acabo y podemos pasar al turno de preguntas.